Buenos días. Para quienes no me conocen, soy Marcela Jiménez, soy directora ejecutiva de Safe Democracy y seré su anfitriona durante nuestra última mesa del foro La calidad de las guarniciones rumbo a la elección de México 2024, con el tema Activistas protegiendo la democracia, el importante rol de la participación de los jóvenes. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se encuentran ya en este Zoom acompañándonos, ya quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Por favor, déjenos saber desde dónde nos visitan y no se olviden ir compartiendo sus preguntas y comentarios en nuestro chat que ya se encuentra activado. También quiero agradecer a quienes me apoyaron en la organización de esta mesa y en su difusión. Gracias Luis Núñez, Eduardo Núñez, Gustavo Amaya, Lolita Colín, Joana Zubich, Miriam Hamdan, Enoe Gómez, Roberto Borja, Horacio Vives, Adriana Lanís, Gerardo Martínez Vara. Espero no estar olvidando a nadie. Y finalmente agradecer también a los increíbles y generosos integrantes de este panel que ya se encuentra con nosotros. Antes de presentarlos uno por uno y darles la palabra, me gustaría hacer una reflexión inicial. Si hay algo que buscamos como seres humanos a lo largo de nuestra vida es trascender. Es una necesidad natural. Algunos buscarán dejar su huella en las familias que formen, en las profesiones a las que se dediquen, en los amigos con quienes se involucren, en los libros que escriban, en las clases que impartan si se dedican al magisterio, en el arte que generen, en las obras de caridad que elijan, en los negocios que hagan. Pero muy pocos lo harán defendiendo causas mucho más grandes que ustedes mismos y que su entorno. Causas que suponen grandes sacrificios y entrega y que incluso pudieran poner en peligro sus vidas. Y allí es donde aparecen los activistas, que como los que nos acompañan hoy en este panel, no son otra cosa que seres excepcionales que viven con pasión, se entregan con pasión y convencen a otros con pasión, porque anhelan un mundo más justo, uno más tolerante, uno más empático. Y para ello se enfrentan, se rebelan y no dejan que sean otros los que cambien las cosas por ellos. En resumen, son soñadores que viven intensamente y que deciden que su paso por esta vida tenga un sentido mayor. Algunos lo harán sin presión y otros porque no tienen otra salida. Y así tenemos quienes arropan causas ambientales por una real preocupación por el deterioro global del medio ambiente y otros porque su entorno está siendo brutalmente destruido, ocasionando la destrucción y el desplazamiento de sus comunidades. Algunos otros defenderán a mujeres y niños violentados bajo una real preocupación sobre el tema, y otros lo harán porque han sido víctimas de estos actos. Algunos defenderán los derechos y libertades democráticos por su convicción de que es el mejor sistema de convivencia, y otros porque los han perdido, porque se los han arrebatado. Los jóvenes que están por aquí no lo vivieron. Es más, yo misma era una niña, pero muchísimos jóvenes del mundo en los años 60 y 70 fueron asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados por sus gobiernos autoritarios, por sus gobiernos dictatoriales, por defender sus derechos y libertades, por defender su derecho a elegir a sus gobernantes, por defender su derecho a transitar por sus calles, por defender su derecho a protestar contra las injusticias. Hoy tristemente estamos volviendo a esa época oscura y muchos ciudadanos de muchos países están sufriendo persecuciones, asesinatos y todo tipo de violencia por defender los valores democráticos que no son otra cosa que la defensa de sus derechos y libertades fundamentales. Es por eso que hoy aquí se encuentran activistas de Cuba, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, para que conozcan de primera mano qué pasa cuando los ciudadanos no se preocupan de los asuntos públicos y dejan que otros decidan por ellos quiénes les gobernarán, cuando no se informan sobre las decisiones que toman sus gobernantes y que violan sus constituciones y leyes, cuando le dan todo el poder a un gobernante sin preocuparse de generar equilibrios de fuerza en el poder legislativo y en los gobiernos locales, cuando permiten que se violen las normas para hacerse de más poder y se ataque a los otros poderes de la República como el Poder Judicial, cuando se toleran los ataques y amenazas a los académicos, periodistas, líderes sociales y a cualquiera que piense diferente. Y en resumidas cuentas, ¿qué pasa cuando no se toman en serio sus derechos políticos, de entre los que se encuentran salir a votar y elegir a sus autoridades? Y que quede bien claro, estos que están aquí son activistas, no son influencers. El activismo va muchísimo más allá que el querer impresionar con actos temerarios o con estupideces. Así que por más que una chica enseñe a otras miles cómo maquillarse, o un chico muestra a millones la mejor forma de pasear a un perro, u otro se haga súper famoso por hacer gestos, esta gente ha decidido destinar su tiempo, conocimientos y su vida para construir un mundo mucho mejor para todos.
Qué difícil es valorar lo que siempre se ha tenido, y creo que eso está pasando a nuestros jóvenes en México. Dar por hecho que las libertades de que hoy gozan estarán ahí para siempre es de gran irresponsabilidad. Por eso la idea de este evento. Nuestro objetivo es ayudarlos a que estén mejor informados para que todos juntos logremos que la elección de este 2 de junio sea una verdadera fiesta democrática y no el velorio del México que anhelamos, pero no será. Dicho esto, me gustaría hoy sí empezar a presentar a nuestros ponentes. Voy a iniciar con eh, Adriana Bottini. Ella no se encuentra aquí, pero ha mandado un video que les voy a compartir. Es muy breve. Ella es venezolana, 27 años, es monitora de la Red de Mujeres de Amnistía Venezuela del 2018 al 2019, consejera estudiantil de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela del 2019 al 2021, miembro de la Junta Nacional de Amnistía Venezuela del 2019 al 2023 y actualmente es miembro del equipo de campañas del Grupo Local de Amnistía Internacional. ¿Cuántas veces hemos terminado una conversación con amigos después de hablar de problemas de nuestra actualidad pero bueno, ni que pudiéramos hacer nada para cambiarlo? Esto durante muchísimo tiempo ha sido la mentira que los jóvenes nos han tratado de imponer como bandera, haciéndonos creer que por nuestra edad o falta de experiencia tenemos medios limitados, por no decir inexistentes, para cambiar nuestra realidad. Esto no puede estar más lejos de la verdad, porque de nuestros propios círculos tenemos muchos recursos para influenciar a quienes nos rodean y poder así ir poco a poco moldeando el mundo que queremos ver. Por eso las elecciones son una oportunidad única para expresarnos, para ser agentes críticos de cambio, que más que buscar seguir a una simple figura, queremos mantenernos fieles a nuestros ideales. Y esa convicción es la que a través de los procesos electorales se pueden convertir en el medio que necesitamos para cambiar nuestra realidad. Aunque esto suene muy bonito, no siempre es fácil. Nos sobran razones para desmotivarnos y caer en la apatía. Muchas veces cruza nuestra mente la idea de rendirnos y dejar que la historia simplemente siga su curso. Eso, por mucho tiempo, fue mi historia. Al crecer en un país destrozado por dictaduras, hasta que un día simplemente me di cuenta de que mi mayor acto de rebeldía era seguir participando, seguir motivada y esperanzada de que un cambio era posible y aún lo es. Porque la mayor estrategia de estos regímenes autoritarios es tu desmotivación y sumisión. Amnistía Internacional fue un refugio para mí, en donde pude sentir que mis ideas se trasladaban en acciones reales y me hizo recobrar algo que durante muchísimo tiempo pensé que se había perdido: el control de mi vida. Por eso quiero invitarlos a que sigan luchando, no solo por aquellos que los necesitan para hacerse visibles, sino por ustedes mismos, porque algo que jamás nadie podrá arrebatarles es la fidelidad que le tienen a sus convicciones. Entonces vamos a pasar, ya está por aquí Rafael Jerez. Rafael, ¿qué tal? Rafael, él es abogado con maestría en Derecho con énfasis en América Latina y Derecho Internacional. Él es hondureño, ha sido acreedor a diferentes becas e importantes becas como la Fulbright, Jóvenes Líderes Iberoamericanos para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, de la Fundación Botín y del programa One Young World. Ha desarrollado su experiencia profesional en la Asociación para una Sociedad Más Justa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la American Bar Association y el Instituto Nacional Demócrata. Actualmente es profesor universitario en la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras. Adelante, Rafael, tienes el micrófono hasta por 10 minutos, un minuto antes, si es que te pasases, yo te avisaré, ¿sale? Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Marcela. También un saludo pues muy afectuoso a mis colegas panelistas y a todas las personas que están conectadas. Y pues muchas gracias a Safe Democracy por esta invitación muy pertinente, no solo en el marco del proceso electoral en México, sino que pues realmente cada vez que hay un proceso electoral en el mundo, puntualmente en este caso en América Latina, estos espacios son muy importantes para no descontextualizarnos del entorno regional, ¿no? Y si bien que las dinámicas cotidianas en nuestros países
nos hacen a veces creer en esa excepcionalidad de nuestros contextos, que sin duda tienen un grado de excepcionalidad, pero a cierto punto las experiencias comparadas siempre son útiles. En este caso, sobre todo para la participación política juvenil. Bueno, yo voy a desarrollar un poco justamente en qué entorno me he desenvuelto con otros jóvenes, porque al final, como tú lo mencionas, Marcela, pues al final realmente el trabajo que uno hace lo tiene que hacer de la mano con otras personas, ¿no? Al final, la incidencia política, sobre todo juvenil, con todo ese entusiasmo y vigor que uno puede tratar de llevar al entorno político ciudadano también, no lo puede hacer solo, ¿no? Y eso implica contextualizarnos en la democracia. Y en este caso, bueno, la democracia en Honduras, si pudiéramos poner un punto de referencia, quizás tendría que ser 1982, cuando entra en vigor la actual Constitución de la República, así como en muchos otros países, pues Honduras vino de gobiernos militares y se da esa transición a la democracia en 1982 y hasta la fecha seguimos con ese orden constitucional que a su vez crea esta forma o instaura la democracia como forma de gobierno hasta el momento. Pero claro, la teoría de cómo está planteada la democracia en el país luego va contrastando con pues cómo materialmente se han dado las cosas, ¿no? A través de los años. Y quizás ahí son útiles pues varias mediciones sobre la democracia actual y por lo menos en los últimos años. Por ejemplo, pues hay varios centros de investigación que catalogan a Honduras como un régimen híbrido. ¿Qué es un régimen híbrido? Bueno, un régimen híbrido, pues en pocas palabras sería como ese punto intermedio entre una democracia débil o plena, pero una democracia más o menos funcional y un régimen autoritario, ¿no? Entonces Honduras está como en esa zona gris, pero está en esa zona gris, según varios centros de investigación, entre ellos The Economist, quizás es uno de los más reconocidos, desde 2009, ¿no? En 2009 en el país hubo un golpe de Estado y desde ahí, pues naturalmente cambia. Y el 2009 es vital para entender cómo muchos jóvenes hemos participado desde entonces, porque en ese momento yo tenía 13 años y desde 2010, que en 2009 ocurrió el golpe de Estado y luego vinieron elecciones presidenciales, desde ahí hasta 2022 gobernó el mismo partido político. Entonces, la visión del país y la democracia en Honduras, muchos la vimos a partir de ese mismo partido político en el poder. Y quizás para cerrar esa parte de contexto, no solo era un mismo partido político, sino que el presidente que estuvo en Honduras por casi 8 años, pues con serias acusaciones de vinculaciones al narcotráfico, ¿no? A tal punto que luego que salió del poder en 2022 fue extraditado a Estados Unidos. Entonces, todo eso generó pues un impacto muy grande en quienes íbamos creciendo en esos años. ¿Y qué es lo que iba sucediendo? Bueno, se deterioraba la calidad de la democracia. Como en muchos países hay dos partidos políticos hegemónicos en Honduras. A raíz del golpe surgió un tercer partido político, pero aun cuando estaban esas tres fuerzas políticas, los espacios de participación para la juventud pues no eran tan amplios, ¿no? A menos que uno realmente se identificara con una de estas fuerzas políticas. Y ahí es donde estas mediciones son útiles porque pues por lo menos desde 2018 hasta la fecha, la desconfianza en los partidos políticos asciende a casi el 80% de la ciudadanía. Entonces, porque hasta día de hoy ocurre en Honduras y en otros países del desgaste político partidario, no es nuevo y es una realidad en muchos lugares, ¿no? Entonces, si hacemos ese vínculo, partidos políticos, democracia, ¿cómo entramos los jóvenes en Honduras? Y cómo un poco también en el marco de la complejidad de ese contexto, nosotros, y ahí hablo en mi participación con otros jóvenes, decidimos tratar de romper eso, o esa apatía y también esa distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos y por ende la democracia electoral. Bueno, les diría que las elecciones de 2017 fueron un parteaguas. En 2017 hubo elecciones generales en Honduras, allá el periodo de gobierno es de 4 años, y fue el proceso electoral en el que se reeligió este presidente que les digo que fue el que al final terminó siendo extraditado, ¿no? La reelección en Honduras es inconstitucional, él igual logró maniobrar para participar,
pero eso despertó a muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entre ellos, pues un grupo de jóvenes del cual yo he formado parte. Y lo que hicimos a partir de entonces fue básicamente involucrarnos en el proceso de reforma electoral. Fue tal la crisis política del momento que se abrió un proceso de reforma electoral y creamos una plataforma juvenil bastante amplia, con alcance, podríamos decir, por lo menos en la mitad de los departamentos. En Honduras son 18 departamentos. Y ahí dijimos, bueno, hay que asumir el rol de observadores electorales. Y eso nos permitió formarnos como observadores y además tener una comprensión muy amplia del sistema electoral. Y eso nos permitió llegar a las elecciones de 2021 con una misión de observación electoral de casi 1.200 personas, de los cuales el 80% por lo menos eran jóvenes de diferentes partes de Honduras, ¿no? Y luego, después de ese momento, algunos entraron a formar parte del nuevo gobierno, otros nos quedamos desde la sociedad civil, pero la ventaja de todo eso es que construimos una red de aliados, ¿no? Que entendió que debíamos mantener esa diversidad política, pues para a cierto punto incidir en la cultura política, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener ese enfoque cultural de la política porque pues tal vez creemos que los cambios se pueden hacer de un día para otro y que porque hay una nueva generación de liderazgos, eso va a ocurrir ya. Pero realmente nuestros sistemas políticos llevan tantos años pues de desarrollo o afianzamiento a como están ahora, que esa misma complejidad se requiere para revertir esa forma de hacer política. Y eso me da paso ya a la última parte de mi ponencia, que es cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, ¿no? En toda esta plataforma de jóvenes que básicamente entendieron que debíamos entrar o entendimos que debíamos entrar temprano con una visión a largo plazo y con un componente básicamente de diversidad política, y es el ciclo electoral de 2025. Justamente con esa misma fragilidad democrática en el país va a haber elecciones. Afortunadamente no están en peligro, digamos, hasta el momento, pero si bien hubo una alternancia en el poder, se levantaron tantas expectativas por esa alternancia que naturalmente no se ha cumplido ni muy probablemente no se va a cumplir con esas expectativas. Y eso tiene repercusiones en la confianza ciudadana, naturalmente, ¿no? Y en la capacidad de movilizar a personas para el proceso electoral. Y entonces, vean ustedes que esa generación con la que hace 4 años, 5 años, creamos esta plataforma de jóvenes para meternos como observadores del proceso, la idea ahora va a ser participar políticamente, ¿no? O sea, con ese mismo grupo que inicialmente lo hicimos para tratar de contribuir a la integridad del proceso, ahora la idea es poder participar directamente en el proceso electoral. Y eso me lleva pues a la reflexión final, que es justo en el marco del proceso electoral mexicano, que yo sí lo he tratado de seguir mucho a distancia, naturalmente. Pues yo los invitaría a tener esa mirada en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, de dónde quieren, no solamente en ese ideal político de democratizar nuestros países o nuestras naciones, sino cómo contribuimos a cambiar la cultura y la cultura política, y con eso apuntar a una democratización real, ¿no? Que trascienda la inmediatez política. Así que bueno, se puede hablar mucho, pero quería puntualizar en esos temas. Marcela, no sé si ya estoy sobre tiempo, pero traté de quedarme en los 10 minutos. Estás perfecto, estimado Ok. Rafael. Paulina Fachín es venezolana, es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, Venezuela, abogada de la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú, colegiada de los Colegios de Abogados de Lima, Perú y del Estado Carabobo, Venezuela, abogada con especialización en Derecho Tributario y Empresarial, con estudios en Derecho Internacional Económico, activista por los derechos humanos, secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro, ex representante de la Unidad, Oposición Venezolana para el Perú, profesora universitaria y conferencista. Lo primero, agradecer a la organización de este evento y, por supuesto, saludar a los panelistas que hoy amablemente nos acompañan para hablar de un tema tan importante como yo siempre digo, el derecho a votar, pero también la obligación a votar que tienen los jóvenes, que tenemos todos los ciudadanos, todos aquellos que amamos un país.
El tiempo realmente es pequeño, 10 minutos para hablar sobre Venezuela es bastante complicado, así que creo que un aporte que puedo dar yo en este foro puede ser mi experiencia personal. En Venezuela recordemos que tenemos 26 años en la revolución, 26 años en un proceso que empezó con unas elecciones democráticas en 1998 y que en el cual mi generación, yo no tuve derecho a votar porque no tenía la mayoría de edad. Y en el cual muchos venezolanos en 1998 pensaban que la democracia era eterna, que era un derecho conquistado y que jamás iba a cambiar, que las libertades, que el derecho, los derechos humanos, el derecho a la libertad económica e individual eran derechos ya conquistados por los venezolanos y eso no había ninguna manera de cambiarlo. Eso pensaba la generación de mi papá y de gente que sí tuvo oportunidad de participar en esas elecciones, que como digo, no fue mi caso. A mí me tocó empezar desde muy chiquita, desde muy joven, a, a vivir lo que era algo que se llamaba la revolución del socialismo del siglo XXI, que nadie entendía y que Fidel Castro en una entrevista alguna vez definió como el nuevo comunismo. Y eso es lo que hemos tenido en Venezuela, una especie de comunismo, un conjunto de autoridades que son criminales, que hoy en día hay muchísimos juicios criminales, pero sobre todo nosotros somos hoy en día una diáspora inmensa que supera el 25% de la población de venezolanos. El 25% de venezolanos vivimos en el exterior. Y aunque resulte insólito, la ciudad con más venezolanos en el mundo es la capital de Venezuela, Caracas, y la segunda es Lima, en la República del Perú. A eso nos ha llevado esta inmensa migración. Mi particular anécdota es dolorosa, es complicada. Soy activista por los derechos humanos, dedicada muy especialmente al tema de mujeres y de niños, pero empecé desde muy joven en la universidad. Soy egresada de la Universidad de Carabobo, una universidad pública del estado Carabobo en Valencia. Y eso, pues siendo una carrera siempre derecho tan de derechos, valga la redundancia, pues siempre nos tocó el cambio de la Constitución, la reelección indefinida presidencial que sí se logró hacer constitucionalmente en Venezuela. Y tuve la suerte, como digo yo, de empezar a trabajar muy temprano y a los 25 años era consultora jurídica de un periódico de oposición en Venezuela muy importante. Y eso me llevó a conocer sobre el derecho a la libertad y la importancia de la prensa y de la libertad de expresión y cómo se perseguían a las personas que eran entrevistadas por emitir sus opiniones, pero a la misma vez los periodistas y fotógrafos cuando escribían algo que era inadecuado para el régimen venezolano, ¿no? Eso llevó a que yo tuviera un trabajo bastante complicado, continuaba dando clases también en la universidad pública y las manifestaciones y los jóvenes en la calle cada día eran más fuertes, las manifestaciones en Venezuela. Y eso llevó a que todo esto fuera creciendo de una manera que hemos tenido demasiada sangre joven derramada en las calles de Venezuela en búsqueda de libertad y de democracia, demasiados presos políticos, la creación de cárceles tan terribles como La Tumba, que hoy en día que siguen activas y que en este momento que estamos hablando, tenemos presos políticos en Venezuela, tenemos activistas en Venezuela presos, personas que simplemente por escribir un Twitter en estos momentos están en Venezuela siendo torturados en las cárceles de Venezuela. Pero en el 2010, debido a mi activismo en defensa de la libertad de expresión, yo recibí un atentado donde mi hija fue baleada. Yo iba saliendo de un supermercado y es ese dilema en el cual te ponen estas situaciones de decir que amo más, si tu hijo o tu país.
Y es una decisión muy difícil y eso me llevó en el 2011 a migrar a Lima, República del Perú. Durante todo el tiempo que viví en Lima, todo el tiempo me desarrollé como una activista de derechos humanos y una abogado de los presos políticos que en ese momento estaban en Venezuela como presos políticos y creé una fundación, una ONG que se llama Haciendo Futuro, especialmente para proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres migrantes, porque una de las cosas que hizo el régimen venezolano fue no emitir más pasaportes. Entonces los venezolanos salíamos millones del país, pero éramos millones de personas indocumentadas, con todos los problemas que eso acarrea, como tráfico de personas, entre otros muchos otros delitos que conocemos y que no es la temática de este foro. En Lima jamás dejé de ser perseguida. En Lima enfrenté 3 juicios en el país, imputada por aliados del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez anteriormente. Recibía persecución aún estando fuera de Venezuela. Y eso me llevó en el 2022, cuando casi fui extraditada a Venezuela para estar encarcelada. Hoy en día me fui protegida por Alemania y me encuentro en Alemania. Pero donde voy es el punto es que tal vez si la generación anterior a mí, que sí pudo participar, que sí pudo votar, hubiese tomado la decisión de asistir al día de las votaciones, ir y ejercer su deber más que su derecho, y hacerlo por el candidato que quisieran, pero esa responsabilidad de votar, esa responsabilidad de participar es muy importante, porque los venezolanos tenemos años intentando volver a votar y no lo logramos. Mi hija nunca ha podido votar, por ejemplo, por su país, y es la lucha de millones de venezolanos que hoy estamos afuera. Como digo, somos más de 8 millones de venezolanos en el exterior que no tenemos el derecho a votar, y próximamente en julio probablemente, o así esperamos, que haya unas elecciones presidenciales y que pueda haber un cambio, pero ese deber ciudadano, esa responsabilidad que debe tener cada persona por amor no solamente a su país, sino a su familia, a sí mismo. Porque es muy duro cuando uno dice, sí, allá está mi país, porque uno siempre tiene ese sentido de pertenencia, pero cuando no puedes volver, cuando tú dices, estoy estudiando en cualquier otro país, pero puedes volver a casa, puedes compartir con tu familia. Pero en el caso de cuando nosotros vivimos este tipo de situaciones, no podemos volver a casa. Entonces, la reflexión es un poco a que entendamos la votación más que como un derecho, un deber, una obligación ciudadana, un granito de amor que podemos dar, por eso queremos que sea mejor, y entender que la democracia y las libertades se deben luchar día a día, que no son derechos consagrados, sino que se tienen que luchar día a día, porque la práctica y la experiencia que estamos viviendo en Latinoamérica y en otros países nos ha dado eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Este testimonio tuyo es realmente impactante y como bien lo dijiste, la lucha es diaria, y así como Rafael también lo comentó, Honduras está en una zona gris hoy día. Ustedes, podríamos decir, en Venezuela está en una zona roja. México está transitando entre estos dos espacios y por eso es tan importante su participación hoy, así que se los agradezco muchísimo. Vamos a pasar ahora a la presentación de Juan Diego Barberena. Él es de Nicaragua, tiene 28 años, es abogado y activista político, ha trabajado por la transición democrática en Nicaragua desde el año 2018, es parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y del directorio político de la Concertación Democrática Nicaragüense en Monteverde, la plataforma de unidad más importante en la actualidad de la oposición pro democracia de Nicaragua. Ha sido consultor en temas de derecho electoral, lawfare, justicia penal, autor del capítulo 11 del libro Anhelos de un Nuevo Horizonte, Aportes para una Nicaragua Democrática. Reside en el exilio en San José, Costa Rica. Adelante, Juan Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la oportunidad, por la invitación. Buenos días a todas y todos.
Bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes y poder hablar un poco de mi experiencia, de la experiencia que hemos vivido las nicaragüenses en estos, bueno, 17 años de autoritarismo, 6 años de régimen totalitario, y sobre la importancia de la participación política. Creo que además del contexto electoral mexicano, venezolano también, que ahora Paulina nos comentaba del mismo, este tipo de reflexiones son sumamente importantes en un contexto de desdemocratización que estamos viviendo en la región, ¿no? De desmedro hacia la democracia, pero también de, de una tendencia existente, ¿no? De una falta de inmediatez entre la población, la juventud, con esas instituciones que nosotros hemos conocido como democracia liberal, ¿no? De la cual forman parte indiscutiblemente las instituciones partidarias, de lo cual coincido con Rafael, que están pasando por una grave crisis, ¿no? Eh, Nosotros en Nicaragua, bueno, vivimos una transición a la democracia en 1990, luego de una guerra durante los años 80 que aproximadamente dejó 50.000 víctimas, de las cuales no ha habido ningún proceso de rendición de cuentas y ha cambiado, digamos, un pacto de impunidad. Eh, pero principalmente fuimos, digamos, el último escenario de la Guerra Fría, y fuimos en consecuencia un instrumento geopolítico y geoestratégico, ¿no? Eh, pero desde el año 2007 no vivimos un régimen autoritario. Daniel Ortega volvió al poder luego de esa transición a la democracia de 1990. Yo en el 2007 tenía 11, 12 años. 11 años seguramente cumplidos, y luego ahora mismo no he visto ningún otro gobernante que no sea Daniel Ortega, y no he tampoco tenido la oportunidad de ejercer el derecho del voto ante una institución electoral transparente, independiente, que pueda garantizar la competencia electoral. Y creo que ese es un tema supremamente importante que nos convoca acá, la necesidad de, ante instituciones electorales con independencia, de ejercer el derecho al voto, porque hay países en la región en la que eso, además de que no es permitido, está casi que criminalizado, ¿no? Eh, yo creo que lo que vimos los nicaragüenses tiene muchas explicaciones, desde luego, y que puede servir para tomar nota en lo que puede venir en otros países bueno, de Latinoamérica en general. Yo creo que lo primero es que los partidos políticos, en el caso nuestro, perdieron capacidad, digamos, ¿no? De convocar, de conectar con las necesidades de la población. Se centraron solamente en los temas y problemas superestructurales de la democracia, del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática, supremamente importantes, desde luego, pero que no conectaba eso con las necesidades y las problemáticas que vive o que estaba viviendo la población nicaragüense en esos primeros años de dictadura. Y en consecuencia, los partidos políticos, su única actividad era exclusivamente en cada periodo y proceso electoral, ¿verdad? Y por de otro lado, Daniel Ortega suscribió un acuerdo político con el gran capital nicaragüense, es decir, con el gran empresariado nicaragüense, un acuerdo de cogobierno que duró del año 2007 al año 2018, que además el año 2018 es un parteaguas para el caso de nosotros en Nicaragua, y es el momento de mayor manifestación de la juventud, en el caso concreto nuestro, ¿no? Entonces, todas estas componendas, ausencia de cuerpos políticos que pudiesen también responder a los intereses de las nuevas generaciones, generó de alguna manera una ausencia de participación juvenil. Y y en los procesos electorales de los años 2012, 2016 y el del 2021, ya en otras circunstancias en Nicaragua, la participación electoral ha sido tan nula como que los datos arrojan el 80% de la abstención, de lo cual evidentemente el registro de electores nicaragüenses está mayoritariamente conformado por jóvenes. Y los jóvenes no han podido participar formalmente en política porque no tenemos una institución electoral creíble. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado? Desde el año 2018, tras unas reformas impopulares al sistema de seguridad social, así fue salir a las calles. Salir a las calles,
luchar por un sistema no solamente de seguridad social justo, sino por la democratización del país en consecuencia de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su familia. Bueno, eso costó la vida de 350 personas, crímenes de lesa humanidad, persecución política generalizada, y aquí estamos hoy luchando para sacar a Daniel Ortega del poder y que creo que lo vamos a lograr. Tenemos la plena convicción que lo vamos a lograr, ¿no? Entonces ya la participación política ha pasado ante la imposibilidad de que sea formal por medio de los instrumentos electorales, ha tenido que ser una participación política material, ¿verdad? No solamente a través de la movilidad social, sino ahora tratando de construir alternativas políticas de los distintos sectores adversos a la dictadura Ortega Murillo. Y creo que esa es una de las primeras cosas que yo creo que es importante que se apunte. También la participación de los jóvenes pasa por coadyuvar para generar nuevas apuestas y nuevas propuestas políticas desde otros sectores, ¿verdad? Para también poderse acercar a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Y lo otro que yo creo también muy importante, ante la ausencia de participación política de los jóvenes, ¿qué pasa? Sobre todo cuando todavía hay y existen instituciones pues medianamente sólidas que cumplen su función, digamos, con la democracia, con el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Bueno, yo creo que pasa lo que nos ha sucedido en nuestros países, en el caso concreto Venezuela, Nicaragua, Cuba, que ahora rayan en regímenes, Nicaragua en el caso concreto es un régimen totalitario, no podemos hablar de un régimen autoritario. Daniel Ortega ha controlado todos los espacios políticos y sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sucede que estamos ante una situación de sistemática y generalizada violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad cometidos constantemente y principalmente de criminalización de los derechos y de anulación de los derechos fundamentales. Es decir, en este momento hay 314 nicaragüenses que fueron declarados apátridas, desterrados del país y además de eso declarados traidores a la patria. Hay toda una conducta de sustracción de esas capacidades, cualidades que nos colocan como sujetos de derechos y como sujetos de interlocución ante las autoridades públicas. Y lo que se manifiesta más en la inmediatez de la gente es la pobreza, la exclusión y la migración. El 13% de la población económicamente activa de Nicaragua está fuera. Eso tiene ya consecuencias irreversibles para nuestro país, que además sufrió una migración masiva hace poco menos de 40 años, en la década de los años 80. Con esto lo que yo quiero decir, ya para finalizar, porque me queda un minuto, es que la participación de los jóvenes con apuestas y propuestas políticas es supremamente importante y sobre todo ante instituciones que todavía tienen vigencia. Con esto quiero decir de que no hay democracia sin demócratas. Creo que a eso también es muy importante que lo acotemos. Aunque nos opongamos a regímenes autoritarios, aunque nos opongamos a la arbitrariedad del ejercicio de poder, también tenemos que dar muestra de realizar actos y conductas democráticas en pro de la democracia. Y tampoco creo que hay democracia sin ejercicio efectivo de los derechos, y en este caso el derecho al sufragio, en este caso el derecho al voto. Y yo decía, y ya con esto termino, en el año 2016 en Nicaragua, cuando todavía luchábamos para que se respetara la voluntad popular, de que el derecho al voto es el derecho político más importante que un ciudadano o una ciudadana tiene a su disposición para poder generar efectos en los cambios a largo plazo en su sociedad y en su país. Y creo que si está a disposición ese derecho, si no está criminalizado y no está anulado como nos pasa a otros, pues creo que tienen la obligación de ejercerlo para evitar ser capturados también por esa tendencia de desmedro a la democracia, de desdemocratización y de concentración absoluta del poder. Me quedo por ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego. Pues un testimonio más de jóvenes que nunca han podido ejercer su derecho al voto y que los mexicanos sí tenemos todavía este privilegio y hay que aprovecharlo. Ahora le voy a dar la palabra a Laura Garza. Ella es comunicadora, fotógrafa, editora y columnista mexicana. Es autora del libro fotográfico Piel con Piel. Ha impartido cursos de fotografía en México y el extranjero y expuesto en México y España.
De sus iniciativas ciudadanas destacan Yo Soy Santa, para ayudar a comprar medicamentos para niños con cáncer, y Votar es de chingones, con el fin de incentivar la participación ciudadana en las elecciones. Adelante, Laura, tienes el micrófono hasta por 10 minutos. Hola, buenos días a todos. Primero les agradezco su valentía. Gracias por compartirla, porque todos ustedes pues no están viviendo nada bonito. Han experimentado cosas terribles como tú, Paulina, ¿no? Que nos toquen a nuestros hijos, que nos toquen a los nuestros. Y ustedes como jóvenes, que les toquen su vida, su presente y su futuro. Y eso a mí me llena de energía y sobre todo motivación para seguir alzando la voz y para seguir pasando este mensaje de la importancia de salir a votar en tan solo 10 días aquí en México. Anoté unas palabras que coincidieron en sus charlas. Uno, el régimen autoritario en el que se encuentran y en el que nosotros podemos estar. Estamos, y como bien dijiste, Marcela, estamos en ese inter, entre la zona gris y la zona roja. Es decir, que en este momento nos encontramos como ciudadanos en un momento de urgencia. La vinculación con el crimen organizado, al final de cuentas, en nuestros países, quienes presiden el poder terminan vinculados de manera directa con el crimen organizado, afectando la inseguridad de todos. La otra, y muy importante, la persecución. Todos aquí tenemos y recibimos algún tipo de persecución por pensar distinto y por generar ideas distintas que van al poder. Algo súper grave que mencionaron también todos es el que de pronto tener alternancia y tener opciones políticas, todo se convierte a solo una persona y solo una persona será. ¿Cómo los quitamos? En eso nosotros necesitamos aprender de ustedes y contagiarnos de esa valentía y de ese coraje. Ahora, en México son más de 26 millones de jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, que en 10 días serán parte del voto decisivo para quien se convierta en nuestra nueva futura presidenta. Que creo que es lo único positivo de llegar a estas elecciones y por primera vez tener a 2 mujeres, que una de ellas presidirá México. México tendrá una mujer, pero tenemos que ver bien qué mujer nos va a cuidar y nos va a representar a las mujeres. El joven no solo se enfrenta y se ha apropiado de la apatía de los familiares, de los amigos, al creer que su voz no tiene importancia, que si no van a votar, no pasa nada, y que aparte de todo, los que llegan al poder siempre son los mismos. Lamentablemente, los jóvenes son el blanco perfecto para atraer la apatía y el desinterés. Y ustedes, jóvenes, yo creo que lo vivieron hace años. Y yo les diría, ustedes dirán, pero ¿cómo por qué? Primero, porque en la casa, cuando los papás decidimos transmitirles nuestras experiencias políticas sin dejar que los hijos tengan las suyas, es decir, los jóvenes se apropian de las historias negativas de los personajes que ni siquiera ya están en la política y que forman parte del poder, pero que los papás no los transmiten. Y entonces, en lugar de generar nuestro propio criterio y nuestra propia opinión, nos vamos de corrido con la opinión de quienes vivieron alguna situación negativa en otro momento de la historia. Segundo, la desinformación. Hoy la desinformación representa un riesgo sumamente importante para la calidad de las democracias y la libertad en las elecciones. Hoy todos los chavos están en el teléfono y los no tan chavos también. Pero ustedes, jóvenes, se comunican, se informan, hacen su vida a través de las redes sociales. Pero en realidad, lo que están viendo es verdad o es mentira. La manipulación de la opinión pública que busca distorsionar la percepción de lo que es y lo que no es. Es decir, las famosas fake news, que hasta el día de hoy ningún gobierno ha podido controlar, ni tampoco han querido meter las manos. En nuestro proceso electoral, ahorita que llevamos oficialmente desde el 1 de marzo, pero que ya tenemos muchísimos meses, incluso años casi en proceso electoral, ningún candidato ha hablado de las fake news. Y tercero, en México la propia coyuntura política que les ha tocado vivir a los chavos, y no los culpo, es que la política ha sido tema hace más de 6 años, con los mismos personajes, con el mismo discurso, con la misma narrativa, de polarizar de lo que está bien, de lo que está mal y lo que solo está bien en una única persona.
No hemos parado de estar en campaña. Los chavos están saturados y por supuesto es tan válido que les ha bloqueado el interés como a gran parte de la sociedad. Nuestro país ha vivido durante 6 años tragedias impensables, pero sobre todo tangibles. Antes, siempre cada gobierno, ningún gobierno va a ser el perfecto, en ninguno vamos a estar mejor de los mejores, o nos vamos quizá a acercar a Dinamarca. Somos un país distinto, con una sociedad distinta, con necesidades distintas. Si quisiéramos llegar a aspirar a ser Dinamarca, entonces el cambio viene desde acá, viene desde los ciudadanos. No podemos dejarlo absolutamente a todos. ¿A qué me refiero con que todo es tangible? Es decir, pueden presentar estadísticas, números de cómo han subido, cómo han bajado la inseguridad, materia de salud, pero en realidad todo lo que sucede a nuestro alrededor ya nos ha afectado de manera directa como entes, como a nuestra familia. La primera, la pandemia que nos vino a pegar a todos, a darnos cuenta de cómo los ciudadanos teníamos que enfrentarlas solos. Todas las acciones por parte del gobierno en el sector salud eran las menos importantes de lo más importante. Allí comenzó, yo creo, nuestro despertar cuando nos acercamos a las elecciones intermedias de hace 3 años, que nos vinieron a recordar la decisión de salir a votar y que eso importa muchísimo, que las problemáticas sociales hoy en día nos afectan a todos. Es insulso hablar de que los males solo afectan a un sector social. Hoy México estamos sufriendo parejo. Las mujeres estamos más inseguras. Pasamos de 9 mujeres que matan diariamente a casi 11. Pasamos a conocer más sobre las madres buscadoras que por acciones que les brindaran ayuda para encontrar y hacer justicia. Hoy los jóvenes, como en mucho tiempo no se había visto, corren a morir en una noche de fiesta. Se exponen a morir acribillados por el crimen organizado cuando van de su casa a la fiesta y de la fiesta a su casa. ¿Y quién ha respondido? Nadie. Los jóvenes, ustedes jóvenes hoy en día están en peligro en materia, insisto, inseguridad, en educación, en que su voz nunca sea escuchada, que esta sea la última y única oportunidad en la que puedan salir a votar, hacer valer su derecho y exigir. Por eso es tan importante y por eso estos foros y por eso no nos cansamos de hablar y de invitarlos a que hagan conciencia de la importancia de salir a votar. Durante estos 6 años hemos visto cómo el sector salud se ha deteriorado impresionantemente junto con los programas de apoyo a enfermos con cáncer y de otras enfermedades. Dentro de este tema tengo una causa, como bien lo dijiste, Marce, de juntar donativos a final de año y ayudar a los papás de niños con cáncer. La situación es terrible. Me ha tocado durante 3 años conseguir esos medicamentos gracias a donativos de externos y meterlos a los hospitales escondidos entre la ropa para poder entregarlos a los niños que están enfermos. Y lo peor es que puedes conseguir 5 medicamentos, pero hay 8 niños en tratamiento. ¿Cómo decides a quién das esos 5 y a quién dejas sin un medicamento? La situación es gravísima y tenemos que involucrarnos. Durante estos 6 años vimos por primera vez a legisladores en el Congreso sin pelear por el bienestar de los mexicanos, sino por el bienestar y la aprobación de una sola persona, del presidente. Solo se preocupaban por quedar bien con él y no cuidarnos a nosotros. Durante estos 6 años hemos visto persecuciones a periodistas y a cualquier persona que piense diferente, desde los jóvenes hasta los más adultos. Durante estos 6 años nos hemos visto amenazados con la eliminación de las instituciones. México ha pagado caro la sed de venganza a partidos como el PRI o como el PAN. Hemos pagado carísimo con el desinterés y la apatía. Ojo, la apatía se traduce en desinterés. El desinterés nos indica que no nos importa y no involucrarnos en lo que sucede alrededor de nuestra familia, de nuestro círculo social y el resto de la sociedad nos traduce a no visibilizarnos. No solo es tener la opción, tener nuestra tarjeta de INE para salir a votar, no, a no visibilizarnos. Hoy, un triunfo de la ciudadanía se ha demostrado en las calles
con las marchas de Marea Rosa. ¿Por qué? Porque hemos abierto este espacio para alzar la voz con mayor libertad y menos miedo. Y de eso se trata de vivir en un país democrático con un Estado de Derecho. Las juventudes mexicanas deben apreciar que no siempre vivirán con sus papás. Más de 26 millones están a poco tiempo de convertirse en adultos independientes y es que ya lo son. Saldrán a buscar oportunidades laborales en muy poco tiempo. Estarán buscando oportunidades de preparación. Van a tener que ir a pagar una cita médica. Van a querer ahorrar para comprar su primer departamento o pagarse una maestría. Ustedes, los jóvenes, estarán más cerca de los 30 años cuando la próxima presidenta termine su mandato. Yo pregunto, ¿qué México quieren? ¿Qué calidad de sociedad queremos? Lamentablemente ya no estamos en tiempo para buscar si uno o otro de los candidatos estuvieron con los jóvenes, si congeniaron con ellos. Eso no debe determinar nuestra acción fundamental de salir a votar. Ojo, por supuesto que el vínculo que deben de buscar los candidatos debería ser directo con cada uno de los sectores sociales. Sin embargo, están los resultados y lo que hemos vivido durante 6 años, lo que nos debe crear ese vínculo de nosotros con la sociedad, de nosotros con el país, de nosotros con lo que en realidad queremos vivir. Es decir, está en nosotros, los ciudadanos, y sobre todo en ustedes jóvenes, y no en los políticos en convencernos, en motivarnos y en involucrarnos, en crearnos filtros en TikTok para tener más views, en crear filtros para estar aquí, para estar allá y estar en la conversación de candidatos que ni siquiera se saben sus nombres y sus propuestas. No, señores, nosotros tenemos que involucrarnos y acercarnos a las problemáticas que vivimos todos. Hoy en México estamos en peligro de perder la democracia, de perder la voz que hoy podemos alzar y que gracias a otras generaciones hoy podemos alzar la voz. Nuestra seguridad está desvaneciéndose y nos está dejando expuestos y lo peor aún, nos está dejando solos. Nuestro país está en peligro y tú y yo, como todos los que están aquí presentes, estuvieron en peligro, hoy no pueden salir de ello. Y tenemos el ejemplo de Paulina. Está en otro país que no es latino, y aún así sigue alzando la voz, y aún así a miles de millones de kilómetros de su país sigue instando en que deben de salir a votar e involucrarse en lo que pasa, insisto, no en un personaje, no en un nombre y apellido, sino en lo que pasa en las calles. Hoy los mexicanos nos caracterizamos por unirnos en los momentos más difíciles, y este es uno. Por eso la frase votar es de chingones, porque es parte de nuestra identidad el ser chingón. A todo el extranjero o a donde vamos al extranjero, siempre nos definimos como mexicanos chingones porque nuestro país es chingón. Entonces, hoy es un momento urgente y determinante para todos. Aquí no hay clases sociales, aquí no hay sectores. Desde los más pobres hasta los más ricos, pasando por la clase media, todos estamos en peligro. Nos encontramos en una urgencia ciudadana. Por lo tanto, yo en este espacio los invito a hacer historia. Conformemos las elecciones más votadas, que tus ganas y el amor por México aparezcan en las urnas y no solo cuando haya un partido de fútbol. México nos necesita, México te necesita a ti, que estás empezando para ser mejor. Tú, joven, nos vas a dar la partitura para seguir con lo que se está luchando en nuestro país. Tú, porque eres un joven con sueños, con un futuro por escribir, porque eres mexicano. Y el mexicano, como ya bien lo dice, y como ven, no me canso de decirlo y llevar el mensaje, es un chingón, es un valiente. Y por ello te invito a defender nuestra democracia, nuestros valores sociales, nuestra vida. Estamos a tiempo. Y como bien dijo Rafa, que también me gustó mucho esa frase, entremos a tiempo. Entremos a tiempo, que este puede ser su momento y que no sea tarde. Defendamos la justicia y salgamos, porque votar es de chingones y chingones somos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Laura. Fantástica, fantástica intervención, muy motivacional. Vamos a pasar ahora a darle la palabra
a varios jóvenes mexicanos que se encuentran por aquí, universitarios, y que hasta por 2 minutos nos dirán qué opinan, porque acá ya hablaron algunos activistas. Ahora vamos a ver qué opinan los jóvenes mexicanos con respecto a a su participación política, a las elecciones, a su responsabilidad como ciudadanos. Y vamos a empezar con Josué Gerardo Tinoco Cardosa. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial por el Instituto Tecnológico de Durango. Actualmente trabaja en la empresa Bimbo. Adelante, Josué, tienes la palabra. Ok, hola, muy buenos días a todos y a todas aquellas personas que están dentro de este foro. Eh, Me siento muy, muy admirado por todas todas las menciones que nos han estado dando todos aquellos panelistas. Sí, es una importancia del voto muy grande. La verdad, ahorita como jóvenes hemos perdido mucho, sí, el interés por salir a votar, ya que la pregunta que se hace regularmente es siempre, ¿para qué salgo a votar si siempre son los mismos? ¿Para qué salgo a votar si no se hace algo a cambio? ¿Para qué salgo a votar si de todas formas el que viene va a hacer lo mismo o el que no viene no va a hacer nada? Siempre es una falta de interés, de desinterés de nosotros los jóvenes, porque como tal lo dijo Laura, no hay alguien que se enfoque directamente en nosotros los jóvenes, no nos llama la atención o no se han enfocado en ese nicho. Y creo que si no estás dentro de lo que es la política o no estás mezclado dentro del círculo social de que es la política, sinceramente no te atrae lo que es la política. Y el día de hoy yo espero que los jóvenes que se llegue a cabo después de este webinar podamos convencer a todos aquellos y a todas aquellas para convencerlo de que no solamente es por que el que viene va a mejorar lo que va a pasar, sino por el cambio en el país, llevarlo a lo mejor y conseguir un desarrollo más adelante. Por lo que yo he estado haciendo dentro de Grupo Bimbo, tengo a varios jóvenes a mi cargo. Platicando con ellos, muchos de ellos no completaron lo que es una carrera y platicando con ellos, siempre su indignación es, ¿para qué voy a votar si de todos modos no va a pasar nada? Y yo platicando con ellos les recalco, este no es tanto por lo que viene a corto plazo, sino tú vete a largo plazo y los trato de convencer de cierta forma para que tengan ese amor de ejercer su voto, porque es un derecho fundamental que nosotros tenemos como jóvenes y que tenemos que llevarlo a cabo. Muchísimas gracias, Josué, muy interesante. Ahora le vamos a dar la palabra a Claudia María López Noroña. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales por la Anáhuac y de Derecho por la UNAM. Es activista social y política, secretaria nacional del deporte por JUCAM, fundadora de la asociación Vamos Juntas, promotora de los derechos de las mujeres y del deporte. Adelante, Claudia, tienes 2 minutos. Muchas gracias Marcela y muchas gracias a todos los ponentes que ya escuchamos, de verdad, son admirables y yo sí estoy segura que los jóvenes podemos hacer un cambio. No solo porque en México somos el 48% del total de la población votante, es una cifra que no se había visto en muchos años. Y también la historia nos ha demostrado que si nos unimos alrededor de toda América Latina y del mundo, si los jóvenes nos unimos, podemos lograr este cambio que tanto queremos. Yo creo también, como decía Paulina, que votar no solo es un derecho, sino también una obligación, una muestra de ese granito de amor que tenemos, o como decía mi abuelita, votar es hacer patria. Eh, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué estrategias podemos implementar nosotros como jóvenes, como sociedad, para combatir estas barreras que hemos visto? En primera, esta distancia que Rafael mencionaba entre los ciudadanos y los partidos políticos, o lo que Laura también mencionaba, este tan grave desinterés que nuestro sector de la población ha generado por el cansancio
de no ver un cambio aparente posible. Entonces, ¿qué estrategias creen desde su voz de la experiencia que podemos implementar nosotros los jóvenes hacia la sociedad para dejar esto atrás, para combatir todas estas barreras y poder incentivar aún más este voto y más en México este 2 de junio que es tan importante y que va a ser una elección clave para el futuro de nuestro país? Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Muchísimas gracias, Claudia. Si te parece, Laura, lo dejamos Sí. una vez que hablen Así, todos, pero sí súper. anótenlo, la pregunta de Claudia para que una vez que hablen el resto de los chicos que faltan por participar, puedan ustedes iniciar con las preguntas y respuestas. Ahora voy a presentar a Raúl Echevalier Jiménez, tiene 20 años, es estudiante de arte digital en el Tecnológico de Monterrey. Escribe su columna Crónicas para la revista electrónica La Llave de Pandora y es analista de la organización Save Democracy. Adelante, Raúl Echevalier, tienes el micrófono hasta por 2 minutos. Hola, buenos días a todos los aquí presentes y a aquellos que están viendo el en vivo. Primero que nada, quería agradecer a Save Democracy por permitirme ser parte de este foro rumbo a las elecciones de mi país, México, y en especial en esta mesa sobre el papel de los jóvenes. Para todos aquellos que nos estén escuchando, me presento, yo soy Raúl Echevalier, como ya se dijo, y soy analista de la organización Save Democracy y actualmente estudio animación y arte digital en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, es válido preguntarse qué tiene que ver esto aquí. Pues en realidad no mucho, pero puedo decirles lo que yo veo todos los días, lo que escucho y de lo que soy partícipe. Para empezar, en mi generación estamos a la par sobre informados y desinformados. Es tanta la información que es difícil saber qué es real y qué no, qué es importante y qué no. Y si a ello sumamos que no siempre nos tomamos el tiempo para analizar realmente lo que vemos y que si es banal o si nos parece divertido, pues es peligroso. La cosa se pone peligrosa. Supongo que a esto se refieren con la famosa infoxicación, que además es como una droga. No conozco a un solo amigo que no sea feliz en el mundo de TikTok, que esté en Instagram todo el día. Que socializamos y gracias a eso nos informamos, ahí nos entretenemos y entonces no se me hace extraño que los influencers nos generen mayor interés que los políticos. Aquellos que nos salen más son lo que más refleja lo que pensamos o eso creemos. Y lo que más me preocupa es que esta infoxicación nos afecta a la hora de tomar una decisión. La información es demasiada y la distracción por consecuencia es peor. Hoy un meme nos informa más que una nota periodística y causa mucho mayor impacto. Y entonces la banalidad se apropia de nosotros. Esta para mí al menos será la primera elección en la que voy a votar. Sé perfecto a quién no quiero como presidente, pero no estoy muy convencido de a quién sí. Y entonces creo que a los jóvenes Bueno, creo que los jóvenes no somos los únicos que estamos mal. Al no informarnos mejor, creo que a los partidos y políticos, sus candidatos, tampoco están siendo eficientes a la hora de comunicarse con nosotros. Después de escuchar las participaciones de los activistas en este panel, me quedo más preocupado. No puedo esperanzarme después de escuchar estas desgarradas historias y la forma en la que están viviendo lo que han pasado. No quisiera ver a mi país como ahora están los suyos. Por eso solo puedo invitar a los jóvenes mexicanos que nos escuchan a que se tomen como mucha responsabilidad esta elección, que decidan su voto informándose y no por quién es más popular o más simpático en TikTok o en un post. Claro, me refiero al caso de Samuel García y al candidato Maines, que solo por haber sido trending topic unas cuantas veces o salir en su For You page más veces, son los candidatos más honestos del país. Bueno, ¿qué digo del país? Del mundo entero, ¿no? Es crucial que tomemos el control de la información que consumimos y seamos críticos. Solo así podremos tomar decisiones informadas y responsables. Para finalizar, quiero invitarlos a que todos salgan a votar. Nosotros aún tenemos la libertad para hacerlo, no hay que despreciarla. No seamos apáticos porque porque puede que nuestra decisión nos cueste el país, nos cueste las libertades y derechos de los que hoy gozamos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante y muy
muy interesante cómo ven los jóvenes, cómo se informan los jóvenes y a quiénes siguen los jóvenes en este país. Ahora le voy a dar la palabra a Palmira Arias López. Ella es estudiante de la maestría en estudios políticos y sociales en la UNAM. Es ganadora de importantes becas de estudios internacionales. Es coordinadora del libro Los retos de la gobernabilidad del crimen organizado, articulista y conferencista en temas relacionados con la democracia. Adelante, Palmira, tienes hasta por 2 minutos el micrófono. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su resistencia. Bueno, ahora en México no cabe duda que en los últimos años hemos visto un claro deterioro de la democracia. El presidente López Obrador ha tratado de centralizar el poder como ningún otro mandatario en las últimas décadas. A pesar de que su partido Morena se construyó con integrantes del PRI, del PAN, del PRD, el presidente no ha tenido ninguna intención en negociar y establecer pactos al interior del sistema político. Ha minado, con el odio proyectado desde sus mañaneras, cualquier oportunidad política de discutir y generar puentes, siempre necesarios para el fortalecimiento democrático. Ha establecido en el imaginario político un miasma de enemigos que comparten características e intenciones. En su anticientificismo ha colocado como sus enemigos a los universitarios, a los empresarios, a las feministas, a las ONGs, a los periodistas que no lo alaban. Nos ha puesto a los jóvenes al lado de la CIA, de los conservadores que lucharon contra Benito Juárez y de los enemigos de la patria. Sin embargo, en ese miasma no está el enemigo central que actualmente identifica a la población, el crimen organizado. Para el presidente López Obrador, el crimen es pueblo, y ese pueblo lo ha recompensado. En 2021 vimos unas elecciones cooptadas por el crimen. Este amenazó a gran cantidad de candidatos. A algunos incluso los mató. Y un día antes de las elecciones, a los operadores del PRI, del PAN y del PRD los secuestró para dejar el camino libre a los operadores de Morena en la jornada electoral. Los criminales amenazaron a los funcionarios del INE, los sustituyeron y quemaron casillas. Actualmente el crimen organizado ya ha votado, de nuevo, a favor de Morena. 501 víctimas durante el periodo electoral muestran una tendencia del crimen a continuar fortaleciendo un gobierno que los abraza y les ha permitido crecer exponencialmente. La realidad no deja de hacerse presente. 4.116 niños han muerto a balazos este sexenio y 5 por el crimen organizado y 5 millones de jóvenes están en la mira. La negación de la tragedia que ha impuesto el crimen no solo ha sido negligencia, ha sido complicidad, por lo que ante la perversidad y el intento de callar todo argumento distinto, hoy la voz se vuelve una herramienta de defensa hacia el autoritarismo que el presidente y los criminales buscan imponer en México. Hoy el debate de los jóvenes tiene que ampliarse. Los jóvenes debemos contribuir con nuestra voluntad de disentir ante un presidente que busca reprimir toda opinión disidente, ver por el país, proteger la democracia y restablecer el debate público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Palmira. Pues sí, esta frase de traidores a la patria, como ya bien lo dijeron por ahí Paulina y Diego, es una frase lapidaria bastante empleada por regímenes antidemocráticos y totalitarios para disminuir o para debilitar a quienes piensan diferente a ellos. Ahora le voy a dar la palabra a Julio Gabriel Reyes Hernández. Él es estudiante de Ciencia Política en el ITAM. Desde 2018 ha colaborado con diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil en temas como educación, medio ambiente, democracia y gobierno abierto. En el ámbito universitario ha destacado como líder y en el 2021 se unió al Centro de Estudios Alonso Lujambio como investigador y desde 2023 es su coordinador general. Ha organizado boletines, conferencias, entrevistas y talleres de pedagogía política, ha escrito en el Heraldo de México y ha sido ponente en diferentes foros. Adelante, Julio, tienes el micrófono hasta por 2 minutos. Sí, muchísimas gracias. Parece ser que en México hablar de política es un tabú. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, aquí no se habla de política, de religión y de fútbol?
En nuestro país, la apatía y el desencanto con la democracia son tales que los jóvenes somos quienes menos iremos a votar. Nuestra democracia es todavía muy joven, con poco más de 20 años y ya genera un gran desencanto entre la ciudadanía. Sin embargo, si consideramos el movimiento estudiantil del 68 como el inicio de la democratización en México, la reforma política del 77 como el comienzo del tránsito hacia la pluralidad, o las elecciones del 88 como un punto de quiebre en la transición, podemos ver que los cambios son innegables. La democracia mexicana no se construyó de la noche a la mañana ni por una sola fuerza política. Fue un proceso gradual, resultado de muchos años de lucha, pero valió la pena. Por eso es crucial defenderla. Sin embargo, hoy, el mayor enemigo de la democracia es el desencanto que la rodea. El régimen que teóricamente debería sustentarse y edificarse con y para la ciudadanía está inmerso en una retórica que enfrenta a las personas con todo lo relacionado con la vida pública. Y tú me dirás, entonces, ¿qué hacemos si todo parece tan desalentador? Digo esto porque todos tenemos algo que nos aqueja, porque todos tenemos una causa, porque te quiero invitar a actuar y porque sé que tú puedes actuar. La democracia necesita activistas que no solo señalen los problemas, sino que también busquen cómo solucionarlos. Nuestra democracia necesita jóvenes que no piensen que la democracia se limite únicamente a salir a votar cada año. Nuestra democracia necesita jóvenes que sueñen, no jóvenes que se imaginen, que se indignen ante la injusticia, jóvenes que sepan que lo que no les gusta allá afuera lo pueden cambiar, jóvenes necios que crean que podemos cambiar este mundo a pesar de lo difícil que nos tocó. Por eso creo que hoy más que nunca los jóvenes tenemos esta invitación a romper ese tabú, a empezar a hablar de política, a involucrar más personas en la vida pública, porque cuando las democracias han colapsado es porque hay culpables, aquellos que con sus acciones demolieron las instituciones, las reglas y los derechos políticos, pero también hay responsables, los que veían las cosas iban mal, pero decidieron mirar hacia otro lado y cruzar los brazos. Muchísimas gracias, Julio. Voy a darles la palabra para contestar algunas preguntas, pero primero quisiera comentarles y agradecerles a todos los que aquí nos acompañan. Hay varios miembros de Save Democracy, están Gerardo Martínez Vara, Luis Núñez, Arturo Núñez, Miriam Handa. Tenemos visitantes de Costa Rica, Carolina, de Dominicana, Elick, Wismer, Ali, Carla, Michael, de México, Luis Castro, Claudio, Cheli Colín, Jorge Raful, Alma Rosa, Claudia Rojas, Alejandro Martínez, de Veracruz, Fabio, de Israel, Roberto Sim. Pues bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Y bueno, por ahí estaba la pregunta que quedó al aire de Claudia. ¿Quién quisiera contestarla? Ok, Claudia, primero, gracias, José, Claudia, Palmira, Raúl, Julio, por estar involucrados, por tener estas preguntas, por generarse cuestionamientos personales y después compartirlos a sus generaciones y con nosotros. Primero es, ¿qué estrategia pueden implementar los jóvenes? Yo creo que la primera y más importante es involucrarse. No hay estrategias de inciso A, inciso B, en donde tengan que seguir un plan riguroso que esté impreso en un libro. No. Yo creo que el primero, y el resto aquí de los ponentes puedan decir que es cierto, es involucrarnos, informarnos de distintas perspectivas, de distintos análisis, para entonces formar nuestro propio criterio y salir. Creo que esa es una estrategia, la número uno, y yo pondría la segunda, es contagiar a los demás, a tus compañeros y a tus amigos, a involucrarse y a buscar también esa misma información. Mencionaban cómo saber qué información es importante y cuál no. Yo les diría, no es ver cuál es más importante, sino de qué medio viene para después verificarla. Pero toda información en donde al final de cuentas nos atañe a todos los mexicanos, todo es importante. Aunque no esté tan cercano a nuestra realidad, todo es importante. También hablaban de que tenían muy claro quién no querían que fuera su presidente, pero tampoco estaban muy convencidos de quién sí querían que fuera su presidenta. Yo les diría ahí, y creo que esa es la situación en la que estamos todo el país, es no veamos el quién, sino veamos el cómo. Veamos el cómo o no, veamos el cómo y no nos vayamos por nombre y apellido. Veamos el fondo y no la forma. Es decir, salgamos a defender nuestra democracia, lo que ya existe, lo que nos permite desarrollarnos como personas profesionales y personales. Defendámoslo
Y lo mismo, cierran con quiénes son los responsables en realidad de si esto sale bien o esto sale mal. Somos responsables todos, no solo los políticos y no solo los que se aprovechan del poder estando allá arriba para cometer sus propios intereses. Todos somos responsables de que este país salga adelante. Gracias, Laura. Por aquí veo que Rafael ha levantado la mano para contestar también. Y luego Juan Diego, por favor. Adelante. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo diría que, pues un poco la primera pregunta de Claudia, de qué mecanismos, yo creo que eso depende mucho de qué es lo que uno quiere hacer también a corto y largo plazo, ¿no? Porque naturalmente creo que lo que acaba de mencionar Laura es muy pertinente para cualquier, si es corto, mediano o largo, que es sencillamente involucrarnos. Pero, por ejemplo, si uno tiene una mirada, pues en el largo plazo para el país, no solo para también, pues yo creo que ahí parece política, ¿no? O la apatía política, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo podemos partir de esa premisa? Y parte de lo que yo hice, porque pues al final yo también cuando me quise involucrar no encontré espacio en los partidos políticos de ese momento. Entonces yo lo que hice fue involucrarme con las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que al final, o sea, uno hace política, o sea, uno puede hacer política desde distintos sectores. El punto es cuál es el objetivo y tener pues ese fortalecimiento democrático en el centro de. Y entonces uno puede involucrarse en organizaciones civiles, en organizaciones gremiales del sector privado, etcétera, y desde ahí construir un camino con otras personas y luego dar el salto a otras esferas. Entonces, quizás en concreto mi mensaje es que, ¿qué mecanismos? Bueno, valorar la diversidad de actores con los cuales uno puede entrar y luego crear una red de apoyo al final, ¿no? Uno solo una golondrina no hace verano, eso va a ser verdad siempre. Y por ende, crear esa red de apoyo, sea que lo hagas desde las universidades, desde la sociedad civil, el sector privado, los partidos políticos, aunque estés en uno de esos sectores, vas a ocupar una red de apoyo, o sea, aliados con los mismos principios en otros sectores. Entonces, si no encontrás espacio en un lugar, puedes probar en otro y eso no implica que más adelante podés dar el salto a otros espacios. Gracias, Rafael. Antes de darte la palabra, Juan Diego, aquí ponen, consideran que la violencia o represión ejercida contra los activistas, su familia, bienes, derechos ha impedido que haya menos jóvenes interesados en el activismo en sus diferentes formas. ¿Cuáles serían sus propuestas para lograr la democratización? Paulina Diegro, ¿cree que pueden recuperar su derecho al voto o participar formalmente en política? Y Paulina también ha levantado la palabra. Te dejo también esta pregunta que dice, tenemos que distinguir entre formas y fondos. La crisis democrática se deberá a la fragilidad de las instituciones. ¿Cómo resolver esta situación? Esta pregunta es específicamente para Paulina, de Gerardo Martínez Vara. Lilia Moreno, y ya por ahí ya lo contestaron tanto Rafael como Laura. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo recomiendan que nos podamos organizar? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Adelante, Juan Diego. Sí, gracias. Bueno, yo creo que nuestras apuestas y nuestras luchas políticas cotidianas es para precisamente recuperar el derecho a participar formalmente en política, ¿no? Y eso pasa por que en nuestros países, por caso concreto mío, Nicaragua, pueda sufrir una transición hacia la democracia. Y una transición a la democracia, pues que desde luego va a requerir una serie de elementos para que se pueda materializar sin duda, ¿no? Sin embargo, creo que para que podamos recuperar ese derecho a participar formalmente en política, todo va a depender de lo que hagamos hoy, ¿no? Todo va a depender de lo que hagamos hoy en términos de participación política, en caso concreto nuestro, en los espacios de la oposición política nicaragüense. Y muchas veces yo me he cuestionado mi participación política en los procesos de concertación y de unidad plural de la oposición en Nicaragua,
cuando también me toca compartir espacios con políticos tradicionales que, si bien es cierto, son opositores a la dictadura, pero al final tienen unos vicios de una cultura política componentista, pactista, poco transparente, poco colectiva, etcétera, ¿no? Extrapolando esto de, bueno, no tengo mucho incentivo para participar en la política, para ir a votar, para organizarme en un partido político, un movimiento social o en un movimiento político. El tema es que la única manera que podemos participar para proponer y para apostar por un cambio político, un cambio social y un cambio democrático es dando la batalla dentro de estos espacios, ¿no? Participando políticamente. Y yo soy de los que creo que muchas veces los jóvenes, ante una cultura también política, muy adultista, ¿no? Pues nos toca hacernos notar y participar casi que abriéndonos camino, estirando los brazos a cada uno de los lados, ¿no? Entonces, y creo que también tenemos que tener presente que la decisión más fácil y más al final conformista es no participo porque no va a haber ningún cambio. Lo complejo y lo difícil es tomar la decisión de participar para cambiar esa realidad adversa, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener presente, que yo la tengo constantemente presente, y siempre tratar de sobreponer ante esas condiciones que hacen ver de que el panorama y las posibilidades de cambio son adversas, sobreponer las convicciones y las necesidades de cambio, y de que sobre todo mucho de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Va a depender para que otra gente que no tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder participar políticamente, ni el privilegio que tenemos nosotros de ser políticamente formados, pues puedan también ser beneficiados, digamos, por un Estado con unas políticas públicas más eficaces y dejar de estar en los márgenes de la exclusión, en los márgenes de la sociedad y en los márgenes del Estado. Gracias. Gracias, Juan Diego. Tenemos muchas felicitaciones para todos ustedes. Saludos desde Praga, República Checa, de Wilson Ferreira. Es un verdadero privilegio escuchar jóvenes valiosos que se interesan por la política y son actores de primer orden. Les animo a contribuir con los procesos de transformación de sus países. Claudio Montane dice... las víctimas idóneas de los autócratas son las sociedades apáticas, ignorantes y atemorizadas. Paulina, ¿quisieras contestar las preguntas que te han hecho? Sí, Adelante. muchas gracias por las preguntas. A mí me han hecho 3 específicamente y la verdad que me parecen muy buenas esas preguntas que me hicieron. La primera pregunta la hizo Gerardo y la pregunta específica dice, tenemos que distinguir entre las formas y el fondo. La crisis democrática se debe a la fragilidad de las instituciones. ¿Cómo resolver esta situación? La respuesta no es fácil porque la democracia es perfectamente imperfecta. Entonces, no es un mecanismo establecido que funciona igual en todos los países y que es perfecta. Yo lo que diría es que la institucionalidad es fundamental y la separación de los poderes es imprescindible para que el sistema funcione. En el caso venezolano en particular, nosotros, el partido del régimen y el gobierno es lo mismo. Cuando tú tienes a los rectores del órgano electoral con camisas, con franelas del partido político del régimen chavista, tú obviamente sabes que no hay una independencia de poderes. Cuando los jueces de los máximos tribunales venezolanos gritan patria, socialismo o muerte, venceremos, y que todos aquellos que seamos opositores al régimen chavista somos considerados traidores a la patria, obviamente no hay una institucionalidad porque estas personas que representan esa institucionalidad simplemente son lacayos de un régimen y miembros de un partido político. Entonces, 2 cosas para mí fundamentales. La separación de los poderes es imprescindible y lograr que haya esa institucionalidad, y creo que el poder ciudadano, es decir, los ciudadanos podemos aportar mucho en ese sentido. Alma hizo una pregunta muy importante que es que si consideras que la violencia y la represión ejercida contra los activistas y su familia, bienes, derechos han impedido
a que los jóvenes interesados en el activismo en sus diferentes formas, o sea, seamos menos los jóvenes que estemos interesados en esta área, y cuáles serían sus propuestas para lograr la democratización. ¿Creen que pueden recuperar el derecho al voto, a participar formalmente? Esa es una, y los que estamos aquí, que somos activistas, es una realidad bien complicada porque a los activistas simplemente, usualmente nos invoca a participar y a ejercer el activismo como tal cuando nos sentimos en peligro. Cuando sentimos en peligro nuestros derechos, cuando sentimos en peligro los derechos de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Cuando todo está bien, no vemos peligro. Entonces, el ser humano usualmente actúa cuando siente el riesgo y nosotros sentimos como activistas, como personas, ese riesgo inminente contra la vida, contra los derechos, y obviamente eso nos inspira, la injusticia, por ejemplo, nos inspira a trabajar para que haya justicia. La carencia de salud nos inspira a tratar de ayudar a los más débiles que tienen problemas de salud y ayudar. Nuestro máximo deseo es poder ejercer el voto, porque no hay arma más poderosa ciudadana que el voto, y los venezolanos siempre hemos apostado a que haya un cambio democrático, pacífico y constitucional en Venezuela. Y por eso hemos convocado tantas veces a la comunidad internacional a que nos acompañen, que nos ayuden y nos apoyen en este proceso. No hemos tenido digamos, la alegría de poder ejercer un voto transparente hasta la fecha. De hecho, las últimas elecciones en Venezuela fueron desconocidas por más de 100 países. Y bueno, vivimos en una situación como venezolanos bastante particular, donde hay un régimen, un gobierno, algunos países lo reconocen y otros no. Y quería terminar con dos preguntas, comentarios, una pregunta de Lilia y una pregunta, comentario de Claudia. Claudia hablaba sobre cuáles serían las estrategias para acortar las distancias entre los políticos o entre los jóvenes y los partidos políticos, o como jóvenes no sentirse desamparados por estas personas que son las representantes de la sociedad, ¿no? Y yo lo que diría es que participen en política. Y Rafael lo decía muy bien, para participar en política usted no tiene que estar en un partido político. La política forma parte del día a día de cada uno de los ciudadanos. E incluso nosotros responsablemente queremos participar e involucrarnos en las decisiones que tienen que ver con nuestro país. Los jóvenes necesitan muchísimas cosas como nuestra primera vivienda, cómo pagar nuestra educación en las universidades, cómo poder obtener becas o poder estudiar maestrías, porque si los jóvenes, que siempre lo que nos dicen es el futuro, pero también nosotros somos jóvenes. Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que, cuando somos jóvenes, ya yo no lo soy tanto, hacernos visibles, participar, y esa participación es fundamental, y una participación organizada, y hay muchísimos jóvenes, incluso no solamente los que tenemos en este foro, estoy seguro que México está colmado de personas preparadas que quieren un mejor México. Participen. Mi sugerencia sería participen. Lilian me dice, ¿cómo nos organizamos? Y yo les voy a dar una organización. En poquísimos días es las elecciones, y mi recomendación es, no se fíen que su amigo, que su vecino, que su familiar va a ir a votar. No confíen en eso, llámenlo. Hagan lo que en Venezuela hemos hecho, una cosa que se llama el 1 por 10. Es una persona, yo como persona me comprometo a llamar a 10 amigos, familiares, no importa la edad, si son jóvenes mejor, y tratar de comprometer que cada una de esas 10 personas tengan 10 personas más, es decir, seamos multiplicadores. Si alguien necesita ir a votar, por ejemplo, mi abuelita necesita votar, pero tiene dificultad porque tiene un bastón, llévenla, acompáñenla.
Si tienen a alguien que va a votar por primera vez, acompáñenlo, y está nervioso, acompáñenlo. No permiten que nadie se quede en casa el próximo 2 de junio, que todo el mundo participe, que los más de 98 millones de mexicanos que están convocados a participar en estas elecciones del 2 de junio participen, pero ustedes también, no, llámenlos, escríbanle, díganle, vente conmigo, vamos y hacemos que ese día sea una fiesta democrática y que la democracia y la paz reine ese 2 de junio. Esa es mi recomendación en esta semana que ya queda para las elecciones. Muchas gracias, Paulina. Y de verdad que tomen en serio lo que Paulina dice, como ya lo vieron durante sus intervenciones, ellos no han tenido el derecho al voto durante muchos, muchos años. Nosotros tenemos el privilegio y de verdad tenemos que ejercerlo. Por aquí hay una pregunta específica para Raúl y dice de Alma Rosa: Raúl, ¿consideras que si el partido en el poder no gana, entregue el poder o impugne? Y Miriam Hamdan dice algo muy interesante: en el caso de los migrantes les pido empatía, ya que salieron de sus países de origen huyendo del hambre, de la violencia, del crimen organizado, de la constante violación a sus derechos humanos. Es por eso que debemos votar para que no nos pase lo que les pasó a ellos. Y aquí me gustaría que nuestros participantes, todos ellos que están en el exilio, nos cuenten un poco brevemente de su experiencia en el exilio, porque ustedes son de los privilegiados que han logrado salir de sus países y evitar ser perseguidos, torturados, encarcelados, pero aún así su situación es difícil, como la de todos los que son exiliados no es fácil. Entonces, me gustaría un poco que compartan su experiencia. Raúl, adelante. Pues respondiendo a la pregunta de Alma, no. El presidente López Obrador ha dicho y ha demostrado en sus acciones que no va a entregar el poder, no va a reconocer la derrota si es que pasa y cuando pase. Por eso es que nosotros, todos los mexicanos, tenemos no solo que salir a votar, sino defender nuestro voto. Es crucial que nos mantengamos informados y críticos en el asunto. No podemos dejar que la popularidad en redes sociales determine nuestro futuro. Debemos ser responsables y asegurar que nuestra decisión refleje el bienestar de nuestro país. Gracias, Raúl. ¿Alguno de Paulina, Juan Diego o Rafael quisieran comentar sobre lo difícil que es estar en el exilio? Voy a agregar algo de lo que acaba de comentar Raúl. El proceso electoral es un proceso ciudadano, es sumamente importante, y que los ciudadanos participen activamente tienen su derecho a hacerlo. Los ciudadanos pueden participar incluso en el momento, como observadores, en el momento de conteo de votos en los procesos electorales. Entonces, no dejen de hacerlo, no dejen los centros de votación solos, participen, convocan a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares. En cuanto al proceso de exilio, es muy complejo, es muy doloroso, porque pues uno siempre tiene un sentido de pertenencia con tu país. Cuando eres activista, pues yo siempre digo que uno ama la vida, uno ama los derechos humanos y siempre estás pendiente de la violación sistemática de derechos humanos en cualquier parte del mundo, porque tenemos la firme creencia de que todos somos iguales. Pero obviamente el dolor en el corazón es terrible, es indescriptible. El no poder volver a casa, el no poder volver a ver las calles de tu ciudad, el no poder volver a bañarte en tu mar, el mar que te vio crecer. Incluso la muerte de familiares y no poder estar ahí acompañando, despidiéndolo, es muy doloroso. Yo suelo ser muy positiva y entonces siempre pues le doy muchas gracias a los países que nos reciben, ¿no? Como asilados políticos, como activistas que nos protegen, ¿no? Ante tanta persecución y violación sistemática de derechos humanos. Y sin lugar a duda, en muchos de los casos, afortunado, porque por ejemplo en el caso de Venezuela yo tengo amigos que han sido asesinados o que actualmente están padeciendo torturas en las cárceles del régimen venezolano.
Entonces, de una u otra forma, uno le da las gracias a la vida y gracias al país que nos recibe, pero sí es una experiencia extremadamente dolorosa, ese desarraigo, ese incluso pierdes la nacionalidad porque eres traidor a la patria por ejemplo, como en mi caso, pues no te dan pasaporte, no tienes identificación nacional. Entonces es bien complejo, desde el punto de vista no solamente legal, sino emocional, ¿no? Gracias, Paulina. Adelante, Juan Diego. No, yo quiero suscribir esto que Paulina está comentando, además de esas complejidades que ella resalta, desde luego lo difícil es insertarse en un nuevo país y que creo que todavía en la región existen países de puertas abiertas para los migrantes, más aún por razones políticas. Eh, bueno, Costa Rica, el país en donde estoy, es uno de ellos, que no solamente históricamente ha tenido una relación importante con Nicaragua, sino también, sobre todo porque somos países que limitamos entre sí, sino también con otros migrantes políticos de otras nacionalidades. Pero yo un poco más hacia eh, qué es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Y es, además de ser desplazados forzosamente por razones políticas, creo que lo más complejo de esto es hacer política desde el exterior, por varias razones. Porque uno fuera de su país y es muy rápido que uno pierda el pulso constante de la realidad que se vive en tu país, ¿verdad? Es decir, en el caso nuestro, en el caso personal en Nicaragua, yo tengo 2 años fuera, 2 años y resto fuera de Nicaragua. Trabajo las 24 horas del día, los 7 días a la semana sobre Nicaragua, pero no, como no estoy en el país, hay cosas que yo mismo no noto, no percibo y no, porque no tenemos, digamos, una interlocución diaria, constante, más allá de que hable con gente dentro de Nicaragua, pero no es una interlocución como la que uno tiene estando del país. Entonces es altamente complejo hacer política desde afuera. Por eso, porque ahí uno tiende a desconectarse por el simple hecho de que estés en un país con libertades. Pues hay una desconexión porque ya no estás en el país donde tus libertades están siendo coartadas, ¿no? Y el otro tema es cómo la actividad política que uno se desarrolla, y en el caso de Nicaragua, que es muchísimo más complicado porque toda la oposición está exiliada, toda la dirigencia de la oposición está exiliada, no hay ningún dirigente de la oposición que esté dentro del país. Entonces, ¿cómo podemos hacer oposición? ¿Cómo nuestras acciones tienen efectos en Nicaragua? ¿Cómo nuestras acciones tienen efecto en la población que está sufriendo un estado de excepción de facto hoy, que tiene sus libertades anuladas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde el exilio uno combate a un régimen totalitario? Es sumamente complejo, sobre todo bajo los cauces de la lucha no violenta, ¿verdad? Porque en otro tipo de lucha, pues evidentemente los efectos y las acciones tienen mayor notoriedad, pero este no es el caso, porque hemos tomado la decisión de romper un ciclo de violencia de 200 años de historia en Nicaragua. Entonces, creo que esas son las grandes complejidades que tenemos y evidentemente la creatividad está en juego, ¿no? Cómo uno teje redes medianamente clandestinas, cómo uno se contacta con gente que está dentro de Nicaragua, cómo hay gente que entra y sale, etcétera, ¿no? Pero con esto que quiero decir es, se tiene la obligación y el deber de evitar a toda costa de que más liderazgos políticos y sobre todo jóvenes se vean en las circunstancias en las que estamos algunos de nosotros, ¿verdad? Y por eso creo que el trabajo y la participación es sumamente importante. Gracias. Gracias, Juan Diego. Voy a leer un comentario que nos hace Roberto Sim. Dice, la democracia se encuentra también debilitada. En 2021 el nivel de democracia que una persona media podía disfrutar en el mundo se había reducido a niveles de 1989. Esto supone que los logros democráticos conseguidos en los últimos 30 años se han reducido en su mayor parte. El año pasado, casi un tercio de la población mundial vivía bajo regímenes autoritarios. Además, el número de países que están oscilando hacia el autoritarismo es 3 veces superior al de países que oscilan hacia la democracia. El declive de la democracia es especialmente evidente en Asia Central, Europa Oriental y Asia Pacífico, así como en partes de América Latina y el Caribe, como se refleja en varios ataques contra el Estado de Derecho. Como ejemplo, en algunos países de América Latina y el Caribe hemos observado ataques contra los órganos de gestión electoral, contra tribunales constitucionales y contra los medios de comunicación y las instituciones nacionales de derechos humanos.
Esto es claro de lo que está pasando, en México, pero como por ahí alguno de nuestros ponentes lo decía, estamos a tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo para más preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo a todos su participación y me gustaría cerrar este ejercicio pidiéndoles a cada uno de ustedes que están aquí, a cada uno de ustedes como ponentes, den un brevísimo mensaje final. Si quieren, empezamos en el orden en que iniciamos. Laura Garza, ¿quisieras dar tu mensaje final? Pues creo que ya nos quedó claro y los que nos están viendo y con sus comentarios, muchas gracias. Creo que logramos pasar el mensaje y yo creo que eso es un éxito para todos y sobre todo para ustedes jóvenes que están dando sus puntos de vista desde sus trincheras, que es las que más queremos escuchar y queremos entender. Pensemos el 2 de junio como un día en nuestra historia y que sumaremos a la historia de nuestro país. Veamos, integrémonos, involucrémonos, que esto sea tu decisión, que sea mi decisión y la de nadie más. Insisto, veamos el fondo y veamos el fondo y no veamos la forma. No querramos hacer historias para tener likes. Hagamos la historia con nuestra acción directa, porque como bien dicen, más valen las acciones que lo que no se hace. Las palabras quedan cortas. Jóvenes, inviten, el 1x10 me pareció genial. Eso tenemos que hacer, de eso se trata votar, es de chingones. Más que una camiseta, es que la gente nos vea y que se contagie y que pase la voz de la importancia de salir a votar. Yo les agradezco este espacio, les aprendí muchísimo y pronto nos veremos haciendo cosas juntos, estoy totalmente seguro. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias, Laura. ¿Ya habrá regresado por ahí Rafael? Acá estoy, lo siento. Dale, Rafael, adelante. Bueno, no, primero agradecer también, ¿verdad?, a Safe Democracy, porque yo sí creo que estos espacios son muy valiosos justamente para, pues, dar esa visión más allá de las fronteras inmediatas que cada uno tiene. Y también en función de eso, cuando dije construir una red de apoyo, pues justamente esto sirve para eso también, ¿no? Para que podamos conectarnos y sobre la base de eso poder en algún momento unir esfuerzos. Así que yo a lo que exhorto a mis pares mexicanos que están acá en función del proceso electoral en curso allá y de cara a la jornada electoral, pues es hacer eco de lo que han dicho mis compañeras y compañeros acá, involucrarse en lo que se pueda involucrar de aquí a lo que queda de la elección y recordar que la democracia no termina en la jornada electoral. En realidad eso es un punto más, un acontecimiento más, pero donde uno tiene que mostrar el compromiso real es justamente después de, que es cuando ya todo el mundo vuelve a su cotidianidad, ¿no? Así que agradecerles la invitación y bueno, pues en Honduras yo estoy totalmente abierto a colaborar con quienes deseen hacerlo en este espacio. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Rafael, ¿quién falta? Juan Diego. Juan Diego, ¿quisieras hacer una reflexión final? Sí, yo también agradecer a Safe Democracy por la oportunidad, por la invitación, de que pudiéramos venir aquí a plantear también un poco nuestra experiencia, en un momento crucial seguramente. Em, pues mi llamado es precisamente a que yo decía en mi intervención de que pues, no hay democracia sin demócratas, pero tampoco la democracia se puede construir sin participación. Y para ello es, creo, supremamente importante de que puedan movilizarse en este contexto electoral. Pero también he entendido que la democracia es mucho más compleja que ir a votar, va mucho más allá. Hay otras reivindicaciones que se pueden materializar y se pueden realizar precisamente por medio de una movilización electoral efectiva. Y finalmente algo que hemos aprendido que en Nicaragua es lo siguiente: el techo electoral de los regímenes autoritarios se moviliza a votar, pero la masa o el electorado que exige un cambio político o que al menos aspira a que haya un cambio político, no muchas veces se moviliza
a votar, cómo se moviliza el techo electoral de lo autoritario y del autoritarismo. Y yo creo que esa es una lección de que tenemos que movilizarnos para votar y para procurar por los cambios y tener miradas más hacia largo plazo, no miradas cortoplacistas. Las miradas cortoplacistas nos frustran, las miradas a largo plazo nos abren perspectivas de cambio más integrales y sobre todo más estructurales. Yo nuevamente agradezco y bueno, acá a su disposición y a la orden. Mil gracias, Juan Diego, mil gracias. Paulina, adelante. Para cerrar, todos a votar el 2 de junio en la gran fiesta democrática y cada uno comprometido con el 1 por 10 y comprometer a esos 10 el 1 por 10 y multipliquen la pasión por la democracia, el amor por su país, el amor por su familia y los jóvenes que participen hoy, mañana y siempre en el día a día de México. Muchas gracias, Paulina. Pues yo solo cerrar diciéndoles que uno de los grandes activistas y líderes sociales y políticos de la historia de la humanidad, Nelson Mandela, dijo alguna vez, la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad. Y así es. Madiba vivirá por siempre en los corazones de millones de sudafricanos, no solo por su lucha contra el apartheid y el racismo, sino por su gran humanismo que llevó a un país enfrentado y lastimado a la reconciliación. Y en este sentido, a todos ustedes, solo puedo desearles que cada uno alcance este propósito, que sean agentes de cambio y que cuando les toque convertirse en polvo de estrellas, duerman por toda la eternidad. Como lo dijeron algunos de nuestros ponentes, la lucha por la democracia es de todos y de todos los días, así que a lograr que este 2 de junio verdaderamente sea una fiesta democrática para todos y para nuestro país. Ya solo me queda de verdad agradecerles a todos nuestros ponentes su disposición para estar con nosotros. Ha sido verdaderamente interesante escucharlos y por supuesto que a todos los chavos que nos acompañaron también aquí trasladando su experiencia y a todos los miembros de Safe Democracy que a lo largo de estas 7 mesas de análisis estuvieron con nosotros organizando estas mesas, pero también difundiéndolas, y a todos los que nos acompañan y que han estado durante también todas estas mesas participando continuamente y escuchando y aprendiendo junto con nosotros a partir de las brillantes exposiciones de todos los invitados que hemos tenido por aquí. Por aquí Miriam Handam puso, pido, eh, no, no lo puedo leer, es que se me mueve, perdónenme. Pido un minuto de silencio por Emiliano, el niño al que el Estado mexicano no pudo defender. Para los que nos acompañan desde otros países, en estos días fue asesinado un niño de 12 años en el estado de Tabasco, defendiendo a su mamá del crimen organizado y fue asesinado. Así que, si les parece, hagamos un minuto de silencio por Emiliano antes de cerrar esta sesión.
Pues listo. Gracias nuevamente a todos, gracias a todos por sus amables comentarios con respecto a este evento y quedamos en comunicación. Ya votar el 2 de junio. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.